Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Una de las preguntas que más se repiten cuando hablas de coches eléctricos es siempre la misma. ¿Cuánto dura una batería? Hay mucha gente que piensa que en pocos años la batería se estropea, pierde mucha capacidad o incluso hay que cambiarla entera, pero la realidad es bastante diferente. Las baterías de los coches eléctricos no suelen fallar de repente. Lo que ocurre es algo mucho más gradual. Las baterías se degradan poco a poco con el paso del tiempo, poco a poco. Es decir, siguen funcionando perfectamente, pero van perdiendo algo de capacidad. Hoy quiero explicar cómo ocurre esa degradación, qué cosas le afectan y cómo funciona realmente una batería de un coche eléctrico, sin entrar tampoco en detalles muy técnicos. Y además os voy a contar qué ha pasado con la batería de mi Tesla después de más de 107.000 kilómetros. Cuando hablamos de degradación de una batería, no significa que la batería deje de funcionar. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo va perdiendo capacidad para almacenar energía. Cuando hablamos de degradación de una batería, no significa que la batería deje de funcionar. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo una batería va perdiendo capacidad para almacenar energía. Es decir, cuando el coche era nuevo podía almacenar una cierta cantidad de energía y con el paso de los años esa cantidad se reduce ligeramente. Esto es algo completamente normal. De hecho, ocurre con todas las baterías. Ocurre con las baterías de los móviles, con la de los portátiles, con la de las herramientas eléctricas y también con las de los coches eléctricos. La diferencia es que las baterías de los coches eléctricos están diseñadas para durar muchísimos más ciclos de carga y además están protegidas por sistemas electrónicos bastante avanzados. ¿Cómo funciona una batería? Para entender la degradación, primero hay que entender cómo funciona una batería. Una batería está formada por muchas celdas. Cada una de esas celdas produce electricidad gracias a una reacción química que ocurre en su interior. Cuando cargamos la batería, esa reacción química almacena energía. Y cuando usamos el coche, esa energía se libera para mover el motor eléctrico. Cada vez que ocurre ese proceso de cargar y descargar, las celdas sufren un pequeño desgaste químico. Ese desgaste es lo que con el paso del tiempo produce la degradación de la batería, ¿vale? Pero hay algo importante, ese desgaste ocurre muy lentamente. Muy lentamente. Al principio puede ser igual mayor, pero luego se va reduciendo la velocidad a la que se degrada la batería. Las baterías están diseñadas para soportar miles de ciclos de carga. Hay otro concepto muy importante que muchas veces no se explica cuando se habla de baterías. Las baterías tienen un rango de voltaje en el que trabajan de forma más cómoda. Dentro de ese rango, las reacciones químicas son más estables y la degradación es menor. El problema aparece cuando la batería está muy llena o muy vacía. En esos extremos, el voltaje de las celdas se acerca a sus límites y eso genera más estrés para la batería. Por eso muchas veces se recomienda usar la batería entre aproximadamente el 20% y el 80%. En ese rango la batería está trabajando en su zona más cómoda. Eso no significa que no puedas cargar al 100% o bajar al 10%. Los coches están preparados para hacerlo, pero hacerlo todos los días puede acelerar un poco la degradación con el paso de los años. De hecho, el porcentaje que vemos en el coche es solo una estimación, es orientativo. La batería nunca se descarga realmente al 0% ni se carga al 100% en absoluto. Los fabricantes dejan siempre un pequeño margen para proteger la batería. Es lo que se suele llamar el buffer. Tienen una pequeña cantidad que se guarda. Por eso, en una batería, por ejemplo, como la de mi Tesla, tiene una batería de 60 kWh, pero realmente usables son 57,5. Factores que afectan a la degradación de la batería. Hay varios factores que influyen en cómo se degrada una batería con el tiempo. Uno de los más importantes es la temperatura. Las baterías funcionan mejor en un rango de temperatura moderado. El calor excesivo puede acelerar las reacciones químicas internas y aumentar el desgaste, la degradación. Por eso los coches eléctricos tienen sistemas de refrigeración de la batería. Otro factor es la carga rápida. La carga rápida es muy útil para viajar, pero genera más calor, más estrés para la batería. Eso no significa que sea mala. Los coches están diseñados para usarla, pero usar siempre la carga rápida puede generar algo más de desgaste a largo plazo. También influye el número de ciclos de carga. Cada vez que cargamos y descargamos la batería,
consumimos una pequeña parte de su vida útil. Pero las baterías modernas están diseñadas para soportar muchísimos ciclos. Los coches eléctricos tienen algo llamado sistema de gestión de batería, también conocido como BMS. Este sistema es básicamente un ordenador que controla constantemente el estado de la batería. Controla la temperatura, el voltaje, la carga de cada una de las celdas, todas estas cositas. Gracias a este sistema se evita que la batería trabaje en condiciones que puedan dañarla. Después de explicar todo esto, la pregunta importante es, ¿qué ocurre en la práctica? En mi caso, llevo más de 107.000 kilómetros con mi Tesla Model 3 y la degradación de la batería ha sido bastante moderada. La autonomía actual es algo inferior a la que tenía cuando el coche era nuevo. Al principio me marcaba 439, hoy me marca 412. Es algo completamente normal, pero en el uso diario la diferencia es bastante pequeña, ni lo aprecias. El coche sigue siendo perfectamente usable para el día a día y también para viajar. La degradación de las baterías existe, pero en la mayoría de los casos ocurre mucho más lentamente de lo que mucha gente cree. No va a pasar un año, has cargado 6 veces en carga rápida y se te va a morir la batería o se te va a degradar en exceso. Conclusión, la degradación de las baterías existe, pero la mayoría de los casos ocurre mucho más lentamente de lo que mucha gente cree. Las baterías están diseñadas para durar muchos años y muchos kilómetros. Después de más de 107.000 kilómetros, mi experiencia es que la degradación ha sido bastante razonable, incluso baja podría decir, y ahora tengo curiosidad, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que más os preocupa sobre las baterías de los coches eléctricos? Pónmelo en los comentarios. ¿La duración, la degradación o el coste de reemplazarlas? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, interesante, has aprendido algo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Agur.